Vamos a continuar con la práctica de Excel, viendo algunas funciones más de Excel. Ahora nos corresponde ver filtros, filtros automáticos, filtros avanzados, macros, subtotales y tablas dinámicas. Vamos a cubrir estos últimos temas que corresponden a la unidad. Para ello vamos a continuar con este archivo, con la siguiente hoja que dice gastos. Aquí tengo varios datos que son los que me van a servir para hacer la práctica de estas funciones. Para ello le voy a dar algún formato. Vamos a iniciar con el primer tema y son los filtros. La opción filtros la podemos encontrar acá, donde dice datos, y aquí está la opción que dice filtros. Para establecer los autofiltros, o sea, colocar filtros de forma automática, basta con colocarme en una de las celdas de los encabezados y darle clic acá donde dice filtro. Entonces a cada una de las columnas que tenemos acá les coloca esta flechita, y cuando yo le doy clic en esta flechita pues me muestra todos los contenidos que tenemos acá, a través de los cuales pues yo puedo seleccionar únicamente los que yo quiera visualizar, y a eso es a lo que se le llama filtro. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo los departamentos. Si le doy clic acá me aparecen todos los departamentos que tengo. Si yo quisiera ver solo un determinado departamento, entonces le quito a todos el chequecito, le voy a colocar únicamente el de administración, le doy a aceptar y podemos ver que únicamente me muestra todo lo que es administración. O sea, a eso se le llama filtrar información. Si yo quiero visualizar nuevamente todo, únicamente selecciono esta opción, le doy a aceptar y tengo nuevamente toda la información. Si yo quiero eliminar los filtros, basta con darle nuevamente clic acá a la opción y desaparece. Hay ocasiones en que hay necesidad de colocar un filtro pero solo a una columna, y para ello yo puedo seleccionar la columna que quiera, por ejemplo por empresa, la selecciono y le doy clic nuevamente aquí en la opción filtro, y como podemos ver ahora no me colocó filtros en todas las columnas sino que únicamente en esta, y de esa forma yo puedo filtrar la información. Muy bien, ese es el tema de los autofiltros. Ahora vamos a continuar con los filtros avanzados. Este es un procedimiento que lleva varios pasos, por lo tanto necesito que tomen nota. Muy bien, entonces lo que necesitamos primero es elegir el campo que vamos a filtrar. Vamos a filtrar por empresa. Entonces copio o escribo. Yo lo hago copiado porque así me aseguro que tiene exactamente el mismo nombre, este nombre de campo. Control C, Control V. Ahí. Muy bien, en esta celda voy a escribir el nombre de la empresa que necesito que me filtre. Ahora agarro acá todos los títulos, Control C, aquí le voy a poner Control V. Entonces todos estos nombres de estas columnas son exactamente igual que estos, por lo tanto no tiene que dar ningún problema. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Aquí voy a escribir el nombre de una de estas empresas y me tiene que aparecer aquí el listado según las veces que esté acá repetida. Bien, vamos con los pasos pues. Voy a buscar esta. Lo voy a copiar acá para no escribirlo. Ahí está. Y ahora hago el siguiente procedimiento. Me vengo aquí a datos, acá en la opción filtros avanzadas, acá, y me aparece esta ventana. En esta ventana activo esta opción. Voy a borrar todo esto que aparece. Ahí está. Ya teniendo las tres casillas en blanco, ahora voy a proceder. Dice rango de lista. Ahí voy a seleccionar toda mi base de datos, o sea, toda esta, incluyendo títulos y por supuesto mis datos. Si yo quiero después agregar más datos y que también me los encuentre, pues podría seleccionar líneas
en blanco para poder agregar información. Suelto. Ahora, rango de criterio. ¿Cuál es mi rango de criterio? El criterio va a ser el nombre del campo y el dato que yo necesito filtrar, o sea, estas dos celdas. Luego donde dice copiar a, aquí voy a seleccionar todos estos títulos y voy a seleccionar espacios en blanco, que va a ser donde me va a aparecer la información. Y aquí activo esta opción que dice solo registros únicos y le doy a aceptar. Entonces podemos ver acá que el nombre de la empresa Faxa me lo filtró acá, aparece 4 veces con sus respectivos datos. Y ahí está ya un filtro avanzado. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora voy a filtrar por el gasto. Entonces borro estos datos. Y aquí sería total gasto. Control C, Control V, ahí lo tengo. Y aquí en mi criterio va a decir que me filtre todos los gastos que sean menor de 1000 quetzales. Entonces colocaría lo siguiente: menor a 1000 quetzales. Muy bien, sigo los pasos. Sería avanzado. Aquí como activo esta información, ya tengo todos los datos. Entonces basta con darle clic acá y darle aceptar. Y podemos ver que me filtró. Observemos acá en total gasto todos los datos o todos los gastos menores de 1000 quetzales. Son todos estos. Ya con esos dos ejemplos creo que queda claro. Y en esto consisten los filtros avanzados. Y vamos a continuar con el siguiente tema, y es el tema de las macros. Primeramente vamos a ver qué es una macro. Una macro es un programa interno que se crea dentro del programa de Excel, el cual va a tener todas las órdenes o todos los movimientos que yo realice en mi archivo o en mi hoja electrónica. El objetivo de las macros es guardar todos esos pasos o procedimientos que yo haga y que en determinado momento yo los necesite. Entonces, para no volverlos a hacer, únicamente ejecuto la macro y se realiza todo lo que yo haya guardado en ella. Para entender mejor qué es una macro, qué mejor que Excel, vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Como vimos en el tema anterior, que son los filtros avanzados, que lleva una serie de pasos para poder filtrar información. Esos pasos yo los tendría que hacer cada vez que quiera filtrar información. Entonces, ¿qué hago? Voy a grabar una macro que contenga todos esos pasos y que yo no tenga que hacerlo nuevamente cada vez que quiera filtrar información. Sigamos el procedimiento y se van a dar cuenta qué fácil es. Vamos a iniciar lo que son las macros. Para ello lo que vamos a hacer es crear nuevamente filtros avanzados, pero grabar todo el procedimiento en una macro. Todos estos procedimientos se pueden hacer en otra hoja, no precisamente en esta misma hoja. Para tener una mejor visualización de los datos, voy a agregar una nueva hoja. Aquí la tengo. Ahora voy a copiar estos datos que son los que me van a servir. Control C. Me vengo a la hoja. Control V. Voy a filtrar por empresa. Voy a copiar aquí el dato, el nombre del campo. Bien, aquí tengo más espacio para trabajar en mi hoja. Aquí yo necesito que me aparezcan todos los datos, pero no precisamente siempre va a ser así. Si yo quiero que solo me aparezcan algunos datos, pues simplemente elimino algunas columnas de acá. Por ejemplo, si yo no quiero que me aparezca el número de factura, le doy a eliminar la columna. Muy bien, entonces ya teniendo listo esto para mi filtro, ahora voy a filtrar. Voy a copiar de una vez acá, que sería por empresa. Voy a copiar de una vez aquí un nombre, por ejemplo esta. Copio aquí el nombre. Ya teniendo todo preparado para el filtro, ahora procedo a realizar los pasos. Pero aquí es donde yo voy a iniciar a grabar la macro. ¿Dónde encuentro la opción para la macro? Me vengo acá, vista, y es el último icono, la última opción que está acá, que dice macro. Le doy clic aquí en la flechita y aquí dice ver macros, grabar macro. Le doy grabar macro, le pongo un nombre a la macro. En este caso le voy a poner como nombre buscar.
buscar. Le doy a aceptar y en este momento todo lo que yo haga va a quedar grabado en la macro. Bueno, entonces procedo a realizar los pasos para mi filtro avanzado. Me vengo a datos, le doy avanzadas, activo esta opción, se me activan las 3 casillas, selecciono acá, dice rango de lista. Ahora, ¿dónde tengo mi rango de lista? O sea, ¿dónde tengo mis datos? Acá en la hoja que dice gastos. Vengo y selecciono todos mis datos. Ahí está. Ahora donde dice criterio, me coloco acá en criterio. ¿Y cuál va a ser mi criterio? Este campo y el contenido. Copiar a. Selecciono mis títulos. Selecciono espacio hacia abajo, que es donde va a aparecer la información. Selecciono esta opción y le doy aceptar. Y como vemos acá, ya me filtró los datos de esta empresa. Ahora el siguiente paso es detener la grabación. Entonces en este momento yo me vengo aquí a vista, macro y la opción detener grabación. Esa es la forma de grabar una macro. Ahora, ¿cuál es el contenido de la macro? Son todos los pasos que yo sigo para hacer un filtro. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para ejecutar la macro? Voy a cambiar aquí el dato. Ahora voy a buscar por otra empresa. Esta. ¿Sí? Control V. Acá. Ahora para ejecutar la macro, yo me vengo aquí a macros, aquí donde dice ver macros, y podemos ver que aparece esta ventana donde dice buscar, y aquí dice ejecutar. Entonces si yo le doy aquí ejecutar, observen, ya me filtró ahora esta información. Y cada vez que yo quiera filtrar ahora, solo digito acá el dato que quiero filtrar, le doy aquí macros, ver macro, ejecutar, y ya me aparece la información sin estar haciendo los pasos nuevamente cada vez que quiera filtrar. Pero otra forma más práctica de ejecutar la macro es la siguiente. Me vengo acá a insertar, selecciono una forma, o sea de estas, cualquiera, la que ustedes quieran, y voy a seleccionar un rectángulo, lo coloco por acá, clic derecho, le voy a asignar un contenido que diga buscar. Buscar. Voy a centrar, si quiero lo hago más grande. Ya esto es opcional, que tanto le quieran hacer ustedes al botoncito, no importa. De todas maneras va a funcionar. Y ahí está. Ahora, selecciono el botoncito, le doy clic derecho en la orilla. Y aquí pueden ver ustedes que hay una opción que dice asignar macro. Le doy clic acá, selecciono mi macro, le doy a aceptar y ahora ya no necesitan ustedes abrir la macro para ejecutarla, sino que basta con darle clic en este botón. Vamos a ver si es cierto. En este caso voy a seleccionar otra, Control C, Control V, faxa, y le doy aquí buscar y automáticamente lo busca. Y aquí si yo necesito buscar todos los datos que inicien, por ejemplo, con una letra, la T, solo le doy T, le doy buscar y me aparecen todos los que están con T. Esto lo utilizan mucho a veces en los listados de personas. Cuando usted llega y solo le dicen, mire, ¿cuál es su apellido? Pérez, pero Pérez hay un montón, entonces solo digitan la P o escriben Pérez y le aparecen todos los Pérez y lo van a encontrar fácilmente. Ahora, si yo quisiera filtrar por otro dato, pónganle por por departamento, por ejemplo, basta con cambiar este campo, que ya no diga empresa, sino que ahora vengo y selecciono este, Control C, lo coloco acá, Control V, y ahora ya dice departamento. Entonces si yo quiero filtrar por departamento, por ejemplo que quiera filtrar el departamento ventas, le doy buscar
y ahora ya me filtró por departamento ventas. Y así, si ustedes quisieran filtrar por cualquiera de estos campos, ya solo cambian en donde, acá, ya solo cambian acá, escriban aquí el nombre del departamento y les va a filtrar. Como podemos ver, las macros son de gran utilidad. Y otra cosa también que tenemos que tomar en cuenta es a la hora de grabar el archivo. A la hora de grabar le vamos a dar acá archivo, guardar como, seleccionamos el lugar donde lo queremos guardar, lo guardan mis documentos, y seleccionamos acá donde dice tipo y vamos a utilizar esta opción, o sea la segunda del listado que dice libro de Excel habilitado para macros. Si no seleccionamos esa opción no va a servir de nada porque las macros no se van a ejecutar la próxima vez que abramos el archivo. Entonces tomen muy en cuenta esto para que pueda funcionar las macros en cualquier parte que ustedes abran su archivo. Le damos guardar. En este caso ya existe. Le doy sí. Y eso es todo con respecto a las macros. Y continuamos con los últimos dos temas que nos corresponde de la unidad. Uno de ellos es subtotales y el otro es tablas dinámicas. Vamos a continuar con este archivo que nos está sirviendo para realizar la práctica. Tengo aquí la hoja de gastos. Voy a sacar una copia en la que voy a aplicarle estas dos opciones. Saco una copia, clic derecho, mover o copiar. Le doy mover al final. Le doy aquí crear una copia, aceptar. Y podemos ver que aquí me sacó ya una copia exacta de la hoja gastos. Vamos primero con la opción de subtotales. Una de las cosas importantes es cuándo me va a servir utilizar esta opción. Estas opciones sirven para agilizar el trabajo. Aquí puedo ver que tengo datos, por ejemplo, un listado de gastos que se hizo en la empresa en determinadas fechas, determinadas empresas, el gasto que se hizo, el departamento que hizo el gasto, o sea el departamento dentro de la empresa, y el total de gasto. Imaginen ustedes que fuera un archivo que tuviera 2000, 3000 datos y que de un rato para otro me dicen, mire, sáqueme un reporte de cuánto se gastó por cada departamento o cuánto le pagamos a cada empresa durante el mes. Entonces, si usted no sabe utilizar esta opción de subtotales, pues agarrar su calculadora y tardarse unas cuantas horas o tal vez días en sacar esos datos que le están diciendo. Mientras que si usted sabe utilizar subtotales, lo haría en términos de unos cuantos minutos, siguiendo, por supuesto, estos pasos. Número 1. Cuando ya tenemos los datos acá, yo puedo sacar subtotales, ya sea así como les decía, por empresa, a ver cuánto le pagué a cada empresa, o puedo sacarlo también para ver cuánto se gastó en cada departamento y cualquier otro dato que usted quiera sacar según su necesidad. A mí se me ocurren estas dos. Muy bien, paso número 1, ordenar los datos. ¿Cuál es el procedimiento para ordenar los datos? Selecciono mis datos, me vengo acá a inicio, le doy aquí donde dice ordenar y filtrar, le doy clic en la flechita y aquí dice orden personalizado. Entonces aquí me dice si quiero filtrar por fecha, factura, empresa, descripción del gasto, departamento, total gasto. En este primer ejemplo voy a ordenar por empresa. Le doy acá y le doy aceptar. Ahora podemos ver que ya me ordenó los datos por empresa en orden alfabético. Tengo acá lo de una empresa, lo de otra y así sucesivamente. Por lo tanto, yo ya puedo ahora sacar subtotales. Ahora, paso número 2. Ya que tengo ordenados los datos, ahora voy a seleccionar mis datos. Me vengo a la opción datos. Y de último encuentro una opción que dice subtotal. Le doy clic acá. Y aquí donde dice para cada cambio en, voy a seleccionar la columna que yo quiero que me tome en cuenta. En este caso sería empresas. Entonces selecciono empresa. Y aquí encuentro algunas funciones. Lo que voy a realizar es una suma de gastos, pero también hay otras opciones acá, o sea, otras funciones que ustedes podrían utilizar. Dejemos suma. Ahora
Ahora, ¿qué es lo que yo quiero sumar? ¿Qué columna quiero sumar? La de total de gasto, que tiene chequecito. Le doy a aceptar. Podemos ver ahora que ya me sacó subtotales. A esta empresa le pagamos esta cantidad, a esta otra su respectiva cantidad, y así sucesivamente. Por empresa me está sacando el total de gasto y al final me saca un total general. Esto me crea también una agrupación de datos, o sea, una estructura que es esta. Si yo quiero ver solo determinados datos, tengo aquí estos numerales, tengo el 1, como vemos me deja solo el total general. Si yo le doy el 2, me saca solo los subtotales de cada empresa, y si le doy el 3, pues me muestra toda la información con una estructura de subtotales. Veamos otro ejemplo cómo sacar subtotales. Ahora vamos a sacar subtotales por departamento. Paso número 1, como lo dijimos, seleccionar mis datos y ordenarlos. Inicio, ordenar y filtrar, orden personalizado, ordenado por, y ahora voy a ordenar por departamento. Aceptar. Podemos ver acá que me lo ordenó por departamento. Teniéndolo así seleccionado, nos vamos a datos, subtotal. Vamos a cambiar acá porque ahora es por departamento. Lo dejo tal como está. Aceptar. Ahora miremos y me aparece los subtotales por departamento, y como siempre el total general. Y para terminar la unidad vamos a tocar el último tema, que es tablas dinámicas. Para ello tengo aquí otra copia de la hoja original de gastos, que es esta, que no tiene absolutamente nada que se le haya aplicado. Vamos a seguir el procedimiento para crear la tabla dinámica. Selecciono mis datos, selecciono acá la opción insertar, y la primera opción dice tabla dinámica. Aquí ya me aparece el rango que yo seleccioné, que es todo esto, y aquí voy a seleccionar si la tabla dinámica la quiero en una nueva hoja o la quiero en esta misma hoja. Yo le voy a dar una nueva acá y solo le doy aceptar, y me aparece este diseño. Me aparece de este lado también los campos que tiene, o sea, los encabezados. Yo puedo seleccionar estos campos según como quiera mi tabla dinámica. Vamos a crear un filtro por fechas. Selecciono fecha y coloco el campo acá, fecha. Entonces ya me aparece acá para poder filtrar. Aquí donde dice columnas, voy a seleccionar el departamento. Entonces me van a aparecer así los departamentos en las columnas. Aquí donde dice filas, voy a seleccionar empresa, lo coloco acá, lo suelto. Ahora aquí donde dice valores, selecciono valores, lo coloco acá, y podemos ver que ya tengo mi tabla dinámica. Acá tengo las empresas, el gasto por departamento que se hizo, totales, y aquí en fecha es donde yo puedo filtrar por fecha. Ahí podemos ver que me filtra por fecha. Y eso es todo lo de las tablas dinámicas, una forma fácil de consolidar datos. Ahora nos corresponde ver filtros, filtros automáticos, filtros avanzados, macros, subtotales y tablas dinámicas.